Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Denise Dresser, Pablo Magluf y Mario Arriagada vamos a analizar la guía ética para la transformación de México, presentada por el presidente López Obrador. ¿Es un avance o un retroceso para un gobierno laico y republicano? Después voy a platicar con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, para analizar las reformas al Poder Judicial que recientemente aprobó el Senado. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El presidente López Obrador presentó la Guía Ética para la Transformación de México, que contiene 20 principios y valores para una convivencia nacional con paz, justicia y seguridad. En estos preceptos están las frases que comúnmente utiliza el presidente, entre ellas no robar, no mentir y no traicionar, nadie por encima de la ley. También llama a amar al prójimo, a decir la verdad, a cuidar a los animales y las plantas. Los temas surgieron de diversos foros donde participaron iglesias, instituciones de educación superior y organizaciones civiles. Para debatir este tema, saludo a Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pablo Magluf. Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Y Mario Arriagada. Mario, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. ¿Qué tal todos? Pues déjame empezar contigo, Mario. Esto es lo que es una promesa de López Obrador de su campaña. Originalmente iba a ser una constitución moral, luego se dijo que iba a ser la cartilla moral de Reyes y bueno, terminó en esta guía ética. No sé qué opinión tengas al respecto. Bueno, Leo, tengo varias opiniones. La primera es referente a la pregunta específica con la que introdujiste el programa. Si esto de alguna manera pone en riesgo la República, la naturaleza laica de la República. Sobre ese tema en particular, yo pienso que no. Yo pienso que la República laica está a salvo, a pesar de que muchos hayan hecho el análisis de que esto era como ir a misa. Y que no le toca al presidente llevarnos a misa. Yo creo que una misa laica, un catecismo laico de esta naturaleza, como tienen muchos países, incluyendo el propio Estados Unidos, con esta religión cívica que el sociólogo Robert Vela estudió muy bien, pero en Francia misma se podría incluir que hay una especie de catecismo laico que comparten los ciudadanos. Es una larga tradición en las repúblicas y creo que en el fondo el espíritu del Estado laico es que ni la Iglesia ni el Estado puedan acallar un debate público mientras argullan la incuestionabilidad de leyes divinas o algo así. Creo que aquí no está bajo riesgo. Tampoco hay autoridades o grupos de poder religioso que estén haciendo una política de exclusión en función de identidades religiosas. Tampoco. Y por último, el otro punto central del Estado laico creo que es que está llevando que puede llevar a una mayoría religiosa a transformarse en mayoría política que pueda potencialmente afectar derechos de terceros, y creo que pues no, tampoco es el caso. Entonces, en este sentido, no creo que sea un atentado al Estado laico, así definido. Pero tengo otra lectura, Leo, que creo que es le da más al meollo en este caso. Venga. Creo que tiene una dimensión político-electoral que se conecta justo con lo que tú decías de la cartilla moral de Alfonso Reyes y otras cosas, y una dimensión cultural. En términos de la dimensión político-electoral, creo que esto está conectado con una estrategia que López Obrador inauguró después de la elección del 2006 y la polémica que se suscitó y aquel plantón. Parece muy rara la conexión, pero no lo es, Leo. Sí. Antes del 2006, las campañas de López Obrador no hacían referencia a abrazos, no balazos, no hacían referencia a la República amorosa. Eso fue una invención de campaña posterior al 2006 porque, y es mi interpretación de nuevo, los negativos de López Obrador llegaron a tal nivel después de haber cerrado Reforma y el plantón, que casi pierde la candidatura del 2012 por esos enormes negativos que generó aquella protesta. En general es visto como castigable, sobre todo en candidatos de izquierda, a tener posiciones agresivas o que son vistas como demasiado confrontacionales a la hora de ganar elecciones. Uy,
perdimos a Mario. A ver, ¿estás por ahí, Mario? Perdón, te perdimos tantito. ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Gracias. Bueno, decía que López Obrador se embarcó en una cruzada de suavizar su imagen a través de una política un poco conservadora, amorosa, más cercana al discurso de catecismo, de un viejito sabio, amoroso y generoso, que antes no tenía. Y yo creo que ese es solo el último capítulo de una vieja estrategia que lo conectó con presidentes como Lula, que hizo algo similar, aprendió de Mújica, y esto es solo una iteración más. Sin embargo, en su dimensión cultural yo lo describiría como un tipo de estrategia conservadora, porque más que tratar de transformar la moral pública mexicana hacia un nuevo ideal de una nueva manera de convivencia, lo que hace es preservar, tratar de proteger o resucitar la moral que se nos perdió. Entonces tiene un ánimo de restauración que describiría como conservador. Muy bien. Ahí la dejo. La verdad es que, Denise, si uno lee la guía, pues son los valores judeocristianos, digamos, repetidos en muchos sentidos. Pero aquí lo que me parece interesante es esta variable que pone Mario sobre la mesa, que más allá del tema ético es un tema político electoral. ¿Cómo la ves tú? Yo estoy en desacuerdo con Mario, no creo que sea un catecismo laico, es una imposición de una cierta visión moral simplona y llena de incongruencias con respecto al comportamiento de su propio gobierno. Nos insta, por ejemplo, a cuidar el aire, el gobierno que rechaza las energías limpias e insiste en el carbón y el petróleo, entre tantas incongruencias más que le veo a la guía. Más que nada creo que refleja el papel que el presidente cree que debe jugar. Y sí, le conviene electoralmente. No se ve a sí mismo como un presidente que ejecuta, sino como un predicador que quiere ser querido. Se ve como un cura ante su congregación. Y eso tiene mucha resonancia en un país mayoritariamente católico como el nuestro, donde el discurso de la recuperación de los valores es algo que parece muy atractivo para una población que siente que los hemos perdido. Entonces, López Obrador con esta guía se erige en lo que quiere verdaderamente ser. El párroco frente a sus feligreses, exhortando, adoctrinando, regañando, dando lecciones de moral, apelando a los mexicanos a ser mejores seres humanos. Está utilizando el púlpito no necesariamente para instrumentar buenas políticas públicas ante la pandemia, ante la crisis, ante los feminicidios, ante la inseguridad, sino para evangelizar. No se percibe como un líder electo de una república constitucional donde la convivencia se rige por la Constitución, sino quiere ser un guía espiritual. Sí. Y siento que la popularidad que están midiendo las encuestas refleja que muchos mexicanos quieren eso, lo escuchan extasiados, esperando pues la guía. Y no es la Carta Magna, no son las leyes, es una autoridad que no quiere necesariamente gobernar. No creo que eso le interesa. Que aspira a salvar almas y a ganar elecciones. Y por eso la guía habla de la pobreza noble, el imperativo de amar al prójimo, de comportarse con dignidad, con respeto, cuando pues vemos un gobierno que desde la mañanera no se comporta así con sus críticos ni con las personas que siente que se oponen a su proyecto de transformación. Sí. Y entre la larga lista de instrucciones que nos da, pues sale a relucir en esta guía un gobierno que le apuesta al carisma como instrumento para catequizar. La banda presidencial que da permiso para moralizar y su discurso contenido reflejado en esa guía no es uno de derechos o de leyes, es de vicios y virtudes.
Y lo preocupante de esto es que la visión que refleja la guía es de un gobierno que no se ve a sí mismo como el que instituye el Estado de Derecho, procura la igualdad, regula a los empresarios rapaces, sino más bien enseña el camino al paraíso. A mí lo que me parece interesante lo que están diciendo hasta ahorita, Pablo, es que, bueno, ahí está la guía, yo creo que no está mal que saquen guías, me parece que los valores son importantes, pero por lo que veo en las dos primeras intervenciones, sobre todo la de Denise, está el tema de que al final del día se predica con el ejemplo. Y una cosa es lo que está en la guía, puesto en la guía, y otra cosa es cómo en los hechos cotidianamente se comporta el gobierno de López Obrador. De acuerdo, Leo. Esa es justamente la crítica que yo le haría. Tampoco me asusta que sea una amenaza al laicismo. Yo no vi demasiadas alusiones religiosas como sí las vi en la cartilla moral basada en la de Alfonso Reyes. Per se no me parece un documento que atente contra la libertad religiosa o el laicismo del Estado. Per se digo porque debería de considerarse que sí hay acciones antilaicistas del régimen obradorista, como pues sus asociaciones con grupos pentecostales y evangelistas, que sí se han convertido en fuerzas políticas y sí tienen poder y tienen agendas abiertamente confesionales. Pero no, realmente la crítica que yo le haría es la que señalas tú, es una crítica de desmesura. Me pareció un documento muy pretencioso por varias razones. Primero, porque ¿quiénes son los autores para venirnos a dar una encomienda de conducta? En ese sentido me pareció tremendamente paternalista. Segundo, porque encierra mucha hipocresía. Justamente si midiéramos a los integrantes del régimen con esos estatutos, pues creo que no pasarían la más mínima prueba, empezando por el presidente en la sección de no mentir, ¿no? Aquí has invitado en varias ocasiones a Luis Estrada, que ha medido las mentiras de López Obrador, y bueno, son 35,000 mentiras en 2 años, el doble que Trump en 4, ¿no? Tercero, porque siendo razonables, y aquí retomo a Denise, pues no es exactamente lo que el país necesita, ¿no? En un momento como el actual, pues la política debería de servir para la construcción material, para lo que sirve la política, las políticas públicas y el uso del poder, lo tangible, lo concreto, no castillos en el reino de los cielos. Sí. Ahora, nada más para terminar, ¿por qué la política cruza al lado de lo moral? Es decir, ¿por qué abandona su ser natural para incursionar en la ética? Y yo creo que ahí hay varias reflexiones interesantes, no solo de México, sino del mundo, que a mí me gustaría tocar en la próxima intervención. A ver, Denise, este es un viejísimo tema, tú como politóloga lo sabes, el papel de la moral en la política. Hay la versión cínica de Gonzalo N. Santos de que la política es un árbol que da moras en la política, ¿no? Y hay la versión más de la filosofía política de que en realidad la política sí refleja ciertos valores y tiene que reflejar ciertos valores. Creo que aquí nos está invitando a un debate muy sano el gobierno de hasta dónde se vale en la política hablar de estos valores, ¿no te parece? A mí me produjo una profunda incomodidad el que un grupo de 5 o 6 personas determinara qué es lo moral para este país. ¿Quién les dio esa atribución? Y en una democracia el papel del gobierno y del Estado no es dar lecciones de moral. A mí me parece que sí se está cruzando una raya. Se cruza esta raya porque es una estrategia política. Es la conversión de López Obrador
no solo el dirigente del Poder Ejecutivo con atribuciones legales y encomiendas formales, es construirlo como un personaje que tiene contacto con un poder superior, con la moral como él la ve, y construye a través de esa narrativa una especie de México maniqueo en el cual quienes lo apoyan son morales y quienes no lo apoyan no lo son. Y en esa construcción de la narrativa, el presidente adquiere cualidades mágicas, forma un lazo emocional entre el apóstol y sus discípulos, se vuelve una figura paternal para una sociedad que está desesperadamente en busca de en quién creer. Y con esta guía lo que busca es trascender los estrechos confines del papel presidencial y erigirse más bien como un líder espiritual. Pero ¿no te parece, Denise, después de 30 años de gobiernos fundamentalmente tecnócratas que hablaban de costos, beneficios, ¿no te parece que hay algo, bueno, tú lo has dicho, popular, pero hasta refrescante, que se hablen de valores en la política? El liberalismo en el mundo está en crisis, sí, y lo hemos visto con el surgimiento de liderazgos populistas de derecha o de izquierda que buscan llenar ese vacío creado precisamente por tecnoburócratas, neoliberales, elitistas, que se percibían como alejados del pueblo y de su sentir. Entonces entiendo el porqué. No me parece refrescante, me parece más que nada preocupante, porque, insisto, se trata de construir un cierto tipo de liderazgo político que va en contra de la modernidad del Estado. Recordemos a Weber, que hablaba de los tipos de liderazgo, sí, que existen en el mundo contemporáneo: el liderazgo racional, legal racional, el liderazgo carismático, el liderazgo tradicional. Y el único asociado con la democracia es el liderazgo legal racional. Y hoy quienes aplauden esta moralidad proveniente del Estado, quienes aplauden esta guía ética, y muchos lo hacen. Hay una encuesta del Financiero que revela que más del 60% de la población piensa que debemos hablar de valores, en lugar de hablar de políticas públicas, en lugar de hablar de cuánto va a costar el Tren Maya, si Dos Bocas es viable o no, si se está siguiendo una estrategia adecuada contra la pandemia, si el cubrebocas debe ser obligatorio para una población que está en medio de la peor crisis de salud pública de nuestra generación. Pero en lugar de hablar de eso, de hablar de remodelar al gobierno, de hablar de fortalecer las capacidades institucionales del Estado, de hablar sobre cómo vamos a reaccionar de la mejor manera para que la gente se muera menos y para que no terminemos con más pobres al final del sexenio, estamos hablando de emoción, de devoción, de energía, de entusiasmo. El liderazgo carismático, basado precisamente en este tipo de preceptos morales, sí, claro, engendra discípulos en vez de construir ciudadanos. Es una forma de otorgarle autoridad a alguien, en este caso autoridad moral al presidente y a los redactores de la guía ética, para que tengan poder sobre nosotros. No es una forma de darnos poder sobre nosotros mismos. Y el Estado moderno busca precisamente domesticar al poder vía la despersonalización de su ejercicio, y su lenguaje no es nunca el de la moral, es el de la ley. Y esta guía ética, bueno, pues demuestra que San Andrés quiere redimir a México, pero también con esto lo está desmodernizando. Es que en el Estado moderno, y ya recuperamos a Mario por fortuna, que lo perdimos un ratito, la moral, o eso nos enseñaron por lo menos en la universidad, es la ley, o debe de ser la ley. Las leyes son las que dan esa guía moral. Mario. Sí, no, me temo que no estoy de acuerdo. Creo que
la ley no es la moral pública existe más allá de la ley y de hecho es deseable que exista más allá de la ley, que sea un ámbito más grande que la ley, porque la ley regula cosas de formas punitivas que no debe alcanzar a todo el espacio de la moral pública. La ley que aspira a ser la moral es una ley totalizante, es una ley no de una democracia, no de una república, sino de un Estado totalitario. Es un error conceptual pensar que la ley debe ser la moral pública igual. De hecho, es una reflexión bastante totalitaria en el fondo, ese es mi argumento. La moral pública es más. Ahora, ¿quién crea, administra la moral pública? Pues no hay un solo dueño, la moral pública es producto de la tradición, de las relaciones sociales, del patriarcado, heteronormado, de las iglesias, pero también de la sociedad civil y de los sindicatos socialistas. Todos juntos, en su dinámica, crean lo que llamamos moral pública, que está en flujo y en constante disputa. Entonces, modernizar el liderazgo del Estado en temas de moral pública, que sí es posible y creo que sí hay que hacerlo. A mí no me gusta un estilo conservador de administrar la moral pública del Estado, pero tampoco niego que los estados modernos tienen un rol en la construcción de la moral pública, pero no de forma totalizante. Y esa modernización yo la describiría de otra manera. El rol pedagógico del Estado en la moral pública es más bien de transitar de una pedagogía del catecismo hacia una pedagogía del juicio moral. En las escuelas, el presidente, debemos aprender a hacer juicios morales responsables. Frente a los dilemas éticos, pensar ¿quiénes van a ser los jueces? A ver, Mario querido, ¿quién va a ser los jueces que van a aplicar esa moral, por favor? ¿El maestro de secundaria que está en contra de que las mujeres lleven minifalda? Leo, lo hacemos todo el tiempo todos los seres humanos. Entre libertad e igualdad, una familia a la hora de educar a sus hijos se hace ese tipo de preguntas. Yo creo que todos los ciudadanos deberíamos estar mejor preparados para resolver los dilemas morales de la vida cotidiana. No hablo de los grandes temas, de los que tocan a la Suprema Corte, por supuesto que no. Hablo de una educación popular, educación moral crítica. La educación moral normativa es la que a mí no me gusta, la que me parece conservadora, pero la educación moral crítica, la que distingue dilemas, toma decisiones responsables y lo hace con la conciencia de que la moral es flexible, no es monolítica, sino fluye en el tiempo y cambia y tiene consecuencias distintas en distintos lugares. Esa es la reflexión moral que la educación moderna hace. Y esto es una tradición educativa muy antigua del siglo XX, muy moderna, y que funciona en todo el sistema de educación pública francés, en el sueco. Sí, pero las clases de ética no tratan de catecismo, tratan de dilemas a diversidad. Estoy de acuerdo, pero parte de los valores es la pluralidad de los valores. Es un dado, no eso mismo creo que he dicho. A ver, perdón, Pablo, está bueno el debate, venga. El problema es que esté convocado desde el poder, Leo, además con una textura ideologizada. O sea, en esta guía ética se establece muy claramente que el pueblo mexicano era bueno y sabio, o lo es por naturaleza, pero que el neoliberalismo lo corrompió. Ahí ya de entrada hay un interés ideológico. No es fortuito que sea desde el poder que se convoque a estas reflexiones disque morales, pero que en el fondo esconden un interés de ejercicio poderoso. Entonces, ese es un primer problema. El segundo, creo que hacia allá iba Denise, es ¿por qué la política abandona su quehacer natural? Pues yo es que no creo que lo que esté digamos que en crisis sean los valores, esos siempre han estado en crisis, sino justamente la política. Digamos que la política está empezando a sustituir a las metanarrativas clásicas. Si en el siglo XIX se murió Dios y la religión pasó a un segundo plano, y en el siglo XX murió la familia y quizá el medio ambiente, y en el XXI está muriendo el individuo y la ciencia, como que la política está intentando contestar todas estas preguntas
que no son de su quehacer natural. No es fortuito que se empiece a hablar del amor y del perdón y de la trascendencia, porque estamos cruzando un momento de terrible incertidumbre. El peligro, que yo creo que señalaba Denise, es que sea el poderoso el que intente dar esas respuestas. Pero, a ver, en última instancia es una guía que publica el gobierno y que le puede llegar a la gente, agarrar esa guía y tirarla a la basura, decir esto no me interesa. O sea, finalmente es una guía, es un documento, sí. Si quieren, es un documento de propaganda, lo que ustedes quieran, pero no es obligatorio para los ciudadanos. Pablo. Yo por eso dije que no me parece una amenaza al laicismo. Sí. Me parece que habla de una crisis de la política, porque en lugar de hacer política, estás haciendo, estás predicando moral. Entonces, abandonas tu cosa quehacer que dice Denise que es lo que quiere la gente. La gente quiere un liderazgo espiritual. Oigan, se me acabó el tiempo. Está buenísimo este debate. Les propongo que lo retomemos la semana que entra, si les parece. Perfecto. ¿Están de acuerdo? Sí. A ver, sí, Denise. ¿Puedo responder rápidamente a Mario, con quien estoy en desacuerdo? Un minuto, para dejarlo caliente el debate. Venga. A ver, él habla de que el gobierno debe hacer pedagogía pública. Sí, pero mediante el civismo. El civismo es diferente de la moral, Mario. Y el gobierno debe abocarse, sí, a construir capital social y normas de convivencia, pero no a través de una visión gubernamental de la moral. Y si van a hacer pedagogía pública, pues que prediquen con el ejemplo, que sean congruentes con lo que están planteando en su guía ética. Y ahí sí está la broma y la ridiculez de esta guía. Anoté al menos 24 contradicciones entre lo que la guía dice que la población debe hacer y el gobierno no hace. Bueno, perfecto. Ya tenemos una cita. Ya sé que quieres entrarle, Mario. A ver, 30 segundos, Mario, venga, pero ya me está jalando las orejas el productor, pero venga, 30 segundos. Va a estar buena la siguiente. Lo que puedo anunciar es que Leo debe estar muy feliz porque el capítulo de libertad es casi libertario. Lleva la libertad a un punto tan extremo con el que casi yo mismo no estoy de acuerdo. Y también Leo debe estar muy contento porque en el debate de corrupción insistió en que la educación que nos dan nuestros padres también debería ser una estrategia de combate a la corrupción. Y esto apunta en esa misma línea, tratar de hacer de todos los ciudadanos mexicanos gentilhombres bien educados. ¿Eso va a resolver la corrupción o la maldad en el país? Claro que no. No lo creo. Sin embargo, creo que el rol pedagógico del Estado sí es algo que tenemos que discutir más a fondo, Denise. Yo no digo que vía este tipo de iniciativas, pero sí vía una enseñanza más crítica, quizá no desde boca del presidente, pero sí en las escuelas. En aras de la igualdad te tengo que dar 30 segundos, Pablo. La verdad. Venga. Sí, justamente aprovechando aquel programa de los orígenes de la corrupción, pues yo decía que el Estado no puede jugar una función paternalista precisamente porque el pueblo digamos que no es ni enseñable, ni sabio, ni bueno por antonomasia. Entonces, a mí me parece que hay mucha congruencia al negar que el gobierno pueda jugar un papel pedagógico. Bueno, pues se va a poner bueno la semana que entra, porque es un gran tema, hay que decirlo. Si algo celebro de esta guía ética que lanzó el gobierno es que creo que es un gran debate. Gracias, Denise. Gracias, Mario. Gracias, Pablo. Hacemos una breve pausa. Regresamos con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, para platicar sobre las reformas al Poder Judicial.